Bueno, continuamos con las preguntas 10 a 12 teniendo en cuenta la siguiente información. Entonces, dice, en una fábrica se realizó un estudio de mercadeo para analizar el precio de venta al público de un producto en función de las unidades que se distribuyen en el comercio en dos ciudades diferentes. De dicho estudio se concluyó que, bueno, en la uno dice que el precio de la ciudad uno está dado por la siguiente ecuación y el precio en la ciudad 2 está dado por la siguiente ecuación. Dice que U representa las unidades de 1000 del producto que se encuentra en el comercio de cada ciudad. Entonces la empresa distribuye máximo 12.000 unidades y no menos de 1000 unidades. Entonces tenemos en el siguiente gráfico, representa las relaciones entre C1 y C2. Vamos con la pregunta número 10. Dice, teniendo en cuenta el comportamiento de las relaciones en las ciudades 1 y 2, es correcto afirmar que A. Dice, cuando la fábrica distribuye a las dos ciudades 8000 unidades del producto, los precios son iguales. Vamos a mirar por qué. Al reemplazarlo, vemos que eh, reemplazar, tomando el valor de 8, recuerde que tomamos únicamente 8 porque U representa 1000 unidades. Eso está dicho acá, representa 1000 unidades del producto. Entonces, al reemplazar en la ciudad 1 tendría menos 8 octavo, que es lo mismo que decir menos 1 más 5, me da 4. Para la ciudad 2, menos 8 cuartos más 6, es lo mismo que decir menos 2 más 6 y me da 4. Lo cual es cierto, los dos resultados son iguales. Vamos a mirar la opción B, dice, si se distribuye menos de 8000 unidades, el precio en la ciudad 2 siempre será menor que en la ciudad 1. Al tomar el valor de 4, entonces tenemos que, mire, en la ciudad 2 no es menor, es mayor. C dice que cualquiera que sean las unidades distribuidas en cada ciudad, el precio en la ciudad 1 siempre será menor en comparación con la ciudad 2. Si ya nos dimos cuenta, para 8000 unidades el valor es igual, entonces lo cual invalida. Y ya podemos reemplazar, utilizando este procedimiento, eh, podemos utilizar para responder mirar la opción D. Dice, cuando la fábrica distribuye más de 8000 unidades en cada ciudad, el precio del producto en C2 será siempre mayor en comparación a la otra ciudad. Recuerden que la fábrica produce máximo 12.000, acá está, distribuye máximo 12.000, entonces podemos utilizar el mismo procedimiento, podemos utilizar de 10.000, por ejemplo, y vamos a dar cuenta que la opción D no es correcta. Vamos con la número 11. Si la fábrica distribuye a las ciudades una cantidad de productos superiores a 9.000 unidades, los precios en las ciudades nunca serán iguales. ¿Por qué? La relación, bueno, aquí la opción correcta es la B, dice la relación expresada por C en la ciudad 1 siempre es mayor que en la ciudad 2 cuando se distribuyen más de eh, 9.000 unidades, ¿sí? Entonces, al resolver el procedimiento para más de 1000 unidades, que yo aquí no lo tengo resuelto, miren aquí yo hice para igual 8 para menor que 8000, y la opción D es para más de 8000. Entonces, al resolver esa opción nos vamos a dar cuenta de que la relación expresada eh, eh, por la ciudad 1 siempre es mayor que en la ciudad C2, que es lo que se dice, es lo contrario a lo que se dice acá. Entonces, les recomiendo de verdad hacer el procedimiento para más de 8000 unidades, teniendo en cuenta esto que yo hice aquí, para que se den cuenta que efectivamente la opción correcta aquí es la B. Las otras opciones no son válidas. Dice la pregunta número 2. La empresa modificó el precio de su producto en la ciudad 2 así, cambió la fórmula. ¿Mm? Mientras que en la ciudad 1 permaneció igual. De acuerdo a lo anterior podemos decir que A, la opción correcta, el precio en las ciudades 1 y 2 nunca podrá ser igual, así se distribuye una cantidad muy grande de productos en estas ciudades. Ya miremos por qué. Para saber si hay un punto en el cual para una determinada distribución es igual, tenemos que hacer una igualdad. Entonces, partimos del hecho de que en la ciudad 1 será igual a la ciudad 2. Al reemplazar tenemos que este valor debe ser igual a este, y ya nos damos cuenta con cuando esta parte es igual, esta no lo es. Entonces, nunca van a ser iguales. eh, el precio en las ciudades nunca va a ser igual, teniendo en cuenta este procedimiento que yo acabo de hacer aquí. La B dice,
El nuevo precio en la ciudad 2 siempre es mayor que el anterior precio y menor que en la ciudad 1. Si hacemos un procedimiento para 8.000, nos damos cuenta de que acá en la ciudad 2 no es menor que en la ciudad 1, lo cual invalida la opción B. De la misma manera, dice que cuando el precio de la ciudad 2 es igual a la ciudad 1 cuando se distribuyen. Ya vimos que esto no es cierto. O sea, nunca va a haber un valor para el cual el precio va a ser igual en las dos ciudades. Y dice, pues el precio en la ciudad 1 aumenta con el cambio en la relación de C2. Eso tampoco es cierto. Vamos con la pregunta 13 a 16 que está con base en esta tabla. Dice, en un campeonato de banquitas en el cual participan cuatro equipos llamados A, B, C y D, se tiene la siguiente tabla parcial de resultados, la cual está incompleta. ¿Mm? Entonces nos dan unas indicaciones aquí. La puntuación se maneja de la siguiente manera. 2 puntos para el equipo ganador, 0 puntos para el equipo perdedor y 1 punto para en caso de empate. Dice, cada equipo hasta el momento de elaborar la tabla ha jugado a lo más un partido contra cada uno de los demás equipos. Además, analizando los datos presentados en la tabla, se observa que hay un error. Aquí hay un error. La tabla eh, diligenciada más o menos sería así. Los puntos, los valores negros son los que me dan inicialmente y los valores en rojo son los que se pueden ir llenando con base a la información que está acá. Entonces, pregunta número 13. De acuerdo con los datos presentados en la tabla, es posible afirmar que A jugó un único partido en el cual obtuvo 3 puntos. ¿Sí? Ojo con este, es posible afirmar. Si miramos la tabla, dice, repito, A jugó un único partido en el cual obtuvo 3 puntos. A jugó efectivamente un solo partido, pero no pudo haber obtenido 3 puntos porque la máxima puntuación es de 2 puntos. B. B al tener 3 puntos y haber jugado 3 partidos, obtuvo un empate, un triunfo y una derrota. Entonces, si obtuvo un empate, tuvo un punto. Si obtuvo un triunfo, tuvo 2 puntos, lo cual le daría 3 puntos porque la derrota no da nada. Si miramos la tabla, aquí está la puntuación y eso es correcto. Podemos afirmar, eso sí lo podemos afirmar de acuerdo a la información de la tabla. Entonces, dice que C jugó 2 partidos y obtuvo un empate y ganó uno. Si eso es cierto, C debería tener 2 puntos porque ganó 3 puntos, perdón, porque empató uno, le da un punto y ganó uno, le daría 3. Entonces vamos con C y dice que la puntuación es de 1, lo cual no es cierto. Y entonces D jugó 2 partidos en los cuales obtuvo 6 puntos. No es posible tener 6 puntos porque si jugó 2 partidos, si los ganó, lo máximo que pudo tener es 4 puntos por haberlo ganado. Vamos con la 14. Al tratar de completar la tabla, observamos que A. B no pudo haber jugado 3 partidos, pues tenía más goles en contra. ¿Sí? Si vemos la tabla, B únicamente tiene 2 goles en contra. Si analizamos la tabla, B es el único equipo que jugó contra los otros 3, contra A, contra C y contra D. Al jugar contra A, si A jugó uno solo y lo ganó, entonces significa que B perdió con A. Y miremos que A tiene 3 goles a favor, por lo tanto, no es cierto que tiene únicamente B 2 goles en contra. Debería tener por lo menos los 3 goles con los cuales perdió contra A. Por eso eso no es cierto. Entonces dice que B tiene 4 goles a favor. ¿Sí? Dice que B tiene 4 goles a favor, pero eso todavía no lo podemos determinar de acuerdo a la información de la tabla. Recordemos que ahí hay un error. ¿Sí? D y C no perdieron ningún partido. Eso es mentira porque B jugó, si miramos la tabla, B jugó contra todos. Perdió contra A significa que le ganó a C y le ganó a D. Entonces aquí dice que D y C no perdieron ningún partido. Entonces la opción D tampoco es cierta, pues los invito a que la analicen y ya miran por qué. Pregunta número 15. Si el error en la tabla fuera el número de partidos jugados por D, es decir, que D no hubiese jugado 2 partidos sino uno, que D no hubiese jugado 2 partidos sino uno, podría afirmarse que A. D solo hubiera podido jugar contra B. Esto es cierto
que B es el único equipo, recordemos que jugó contra todo, jugó contra A, jugó contra B y jugó contra D, contra D. Jugó contra A, jugó contra B y jugó perdón, el equipo A, perdón, jugó contra A, contra C y contra D. Entonces, las otras opciones no son correctas. Los invito a que las analicen. Ya sería bueno que analizaran esta tabla para ver cuáles son los procedimientos que se han llevado a cabo para determinar de dónde sale este uno, de dónde sale este uno y lo demás. Pregunta número 16. Si se maneja la puntuación de la siguiente manera, tenemos que un punto para el equipo ganador y 0 puntos para el que pierda o para el que empate. Dice, y se conservan todos los datos de la tabla inicial. ¿Por qué no se puede completar totalmente la tabla? A, porque B tendría que haber ganado los 3 partidos y por lo tanto A tendría más de 3 goles en contra. Eso miremoslo a ver. Como ahora solamente dan un punto y B tiene 3, significa que B tendría que haber ganado el partido contra A, contra C y contra D. Entonces, significa que A perdió contra B, por lo tanto no debería tener 0 goles en contra, sino más goles en contra. ¿Mm? Las opciones B, C y D no son correctas. Responde las preguntas, vamos a la 17, a la 20 ahora. Entonces, tenemos aquí que dice, a la casa que comparten 5 jóvenes ha llegado la factura de cobro del servicio de energía correspondiente al consumo del mes de septiembre. Entre la información que aparece en la factura se encuentra lo siguiente. Entonces, consumo promedio en los 6 últimos meses, 104 kilovatios hora. Consumo en kilovatios hora 110. Recuerden que eso es para el mes de septiembre. El costo del consumo fue de 19.260 pesos. Falta acá el signo. Eh, Listo, entonces el menos subsidio, tenemos este valor, valor neto por consumo, ajuste a decenas y total a pagar este valor. Entonces, pregunta número 17, dice, uno de los jóvenes ha decidido mostrar a su compañero la siguiente representación gráfica de la información proporcionada en la factura. Entonces, la barra negra es consumo en kilovatios horas, esta chiquitica que está acá, esta que tiene estas líneas verticales es el costo de consumo, esta que es gris, valor en kilovatios, y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, pregunta 17 dice, uno de los jóvenes al analizar la gráfica hace la observación de que no debe presentarse así, puesto que, vamos a empezar con la opción C, que es la verdadera. Dice, no es posible relacionar todos los datos de la factura en una gráfica como esta porque la escala numérica no puede asociarse a pesos y kilovatios simultáneamente. ¿Qué significa esto? Que en esta escala que está aquí en este eje estamos ubicando dos valores que son pesos a pagar y el consumo en kilovatios hora. Entonces tiene razón la opción C. Las otras opciones A, B y C, A, B y D, perdón, no son correctas. ¿Mm? Aun cuando la B le explico, dice que la gráfica está mal construida porque la barra que indica subsidio no debería corresponder a un valor negativo. Eso es cierto, sí puede corresponder a un valor negativo, porque eso se deduce, por eso podría ser negativo. Pero la opción correcta es la C, no podemos relacionar en el mismo eje pesos y kilovatios. Debe corresponder a un solo, a una sola magnitud, a un solo valor. 18 dice, de los 5 jóvenes que comparten la casa, uno llegó el 15 de septiembre. Entre ellos existe el acuerdo de pagar proporcionalmente al tiempo de permanencia mensual en la casa. El procedimiento mediante el cual se puede determinar el valor que corresponde pagar al joven es A. Divide el valor total de la factura entre 5 de tal manera que sea equitativo. El valor a pagar por cada uno y proporcional al tiempo de permanencia en la casa. Esto no es cierto porque si dividimos el valor total de la factura entre 5 significa que cada uno debe pagar el valor correspondiente a los 30 días de la factura dividido entre 5. Entonces, eso no es cierto. B. Dividir el valor total de la factura entre el total de días de consumo y luego multiplicar por 15.
analicemos bien esto, hagamos ese procedimiento y se darán cuenta que la B no es correcta y la C tampoco es cierta. Miremos la B, que es la opción correcta. Dice, se reparte el valor del consumo de la segunda quincena entre los 5 ocupantes del apartamento. Pues esto es correcto, porque al repartirse el valor del consumo de la segunda quincena, pues entonces al joven que llegó el 15 de septiembre solo le corresponde pagar por los 15 días que estuvo en la casa. Vamos con la pregunta número 19. Dice, los jóvenes están preocupados porque el consumo promedio relacionado en la factura aumentó en 6 kilovatios respecto relacionado en el mes de agosto. Recuerden que estamos hablando del mes de septiembre, ¿no? Discuten porque, según ellos, deben pagar 36 kilovatios horas más que en el mes de agosto. Esto no debería ser razón de discusión, pues, si miramos el procedimiento que se llevó a cabo acá, voy a explicar. Como es un consumo promedio, vamos a suponer que hay 5 meses con un consumo de 90 kilovatios hora y un mes de 174, no importa cuál. Y de todas maneras, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, el promedio sería 5 por 90 porque son 5 meses, más el de 174, dividido en 6 porque son 6 meses. Esto me haría 624 dividido 6, 104, que es el promedio inicial del que me habla el ejercicio. Entonces, si aumenta en 6 kilovatios el consumo promedio, o sea, ya no es 104, ahora es 110, ¿sí? Entonces tenemos entonces, por cada mes, eh, aumentémosle 6 kilovatios, ¿sí? Entonces quedaría 5 por 96 más 180 dividido 6. Esto me da 660, que corresponde a 110 kilovatios hora en promedio. Es correcto afirmar que el consumo aumentó 36 kilovatios por 6 meses. Entonces, si miramos acá, eso nos descarta la A, nos descarta la B, nos deja la C y nos deja la D. Eh, por lo tanto, la opción correcta es la D. Dice que el consumo se aumentó en 36 kilovatios hora, pero respecto al consumo de marzo y no de agosto. ¿Por qué respecto al consumo de marzo? Porque eh, el último promedio se basa es en abril, mayo, junio, julio, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que son los 6 meses. Entonces esa es la opción correcta. Pregunta número 20. Uno de los jóvenes se ha ganado una nevera que consume 200 kilovatios hora. Entonces, dice, para justificar tenerla en casa, propone a sus compañeros usarla para vender algunos productos fríos, suponiendo que generaría ganancias por venta de productos de 20.000 pesos al mes. Entonces, ante la propuesta, la decisión de que los favorecería económicamente es, miremos a ver qué sucede. El valor del kilovatio hora es de 175,0952, que multiplicado por los 200 kilovatios que consume la nevera da como resultado 35.019 pesos. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale este valor? Pues de la información que está suministrada acá. Aquí, valor kilovatios hora, aquí está. ¿Listo? Entonces, no es cierto que las ganancias son de 20.000. Bueno, perdón. Las ganancias que generaría son de 20.000 y el costo del consumo es de 35.000. Entonces, no es conveniente. Entonces, eso nos elimina la opción A, la opción D. Entonces, la opción correcta es la B. Dice, no es conveniente tenerla en casa, pues lo que produciría, o sea, estos 20.000 pesos, no cubriría el costo de su consumo, que son 35.019 pesos.